pensamiento es todo lo que hace la mente consciente, como recordar cosas, entre otras cosas. Su principal función es la comprensión de la realización y esta se puede dar en un sinfín de enfoques. Existen varios tipos, como el constructivo práctico, que resuelve los problemas, creativo, es innovador, destructivo, que tiene pensamientos pesimistas o autonegativos, dicotómico categórico, clasifica los hechos en sí o no, ecológico, maneja los hechos en un contexto de equilibrio y desarrollo sostenible, emocional, se preocupa por manejar las emociones. Emocional, por sabiduría antigua, global local, considera sus dimensiones regional. Holárquico, considera la realidad como una totalidad. Holista, comprende los hechos en sus diferentes contextos. Indagatorio, penetra lo desconocido. Multidimensional, percibe las diferentes dimensiones. El positivo es adaptable a las circunstancias. Procesal, comprende los hechos. Prospectivo, vive estratégicamente. Racional, guiado por la logística. Relacional, comprende los hechos. Reticular, comprende la totalidad como una enorme red. Sistemático, que es guiado por la logística. Y el supersticioso, que basa su preocupación por presagios formulados sobre acontecimientos fortuitos. Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar de la racionalidad humana, que es la capacidad de centrarse en aspectos importantes y relevantes de la vida en lugar de elementos triviales o sin importancia. La racionalidad nos permite tomar decisiones lógicas basadas en la razón y la evidencia. Un ser humano se convierte en un ser racional cuando sus creencias y acciones se ajustan a los dictados de sus principios. Y hay una consideración adecuada de todos los factores y consecuencias antes de tomar una decisión. La lógica y la razón tienen prioridad sobre las emociones y las ganancias egoístas, definiendo así un ser racional. Después tenemos las habilidades del pensamiento, que son las actividades mentales que el cerebro utiliza para procesar información, hacer conexiones, tomar decisiones, entre otras cosas. Las habilidades del pensamiento se dividen en 7 pasos. La primera es observación y descripción. La observación es el conocimiento completo y preciso por parte de un individuo y la descripción es el informe real y fáctico de las propias observaciones. Después tienes la comparación, que es cuando consideras dos o más cosas y descubres la diferencia entre ellas. Luego está la definición de los conceptos, que es una síntesis de dichos conceptos que se expresan características esenciales de procesos, seres, cosas, objetos, etc. Después tienes el planteamiento de hipótesis, que al momento de plantear una hipótesis correctamente significa que sus predicciones pueden ser verificables y permiten establecer conclusiones. Después tienes el análisis, que describe una habilidad basada en el pensamiento crítico, donde utilizas la lógica para responder preguntas complejas. Después tienes la síntesis, que se trata de armar creativamente el análisis e investigación para formar ideas completas. Y por último tienes la evaluación, que se puede describir como el pensamiento crítico aplicado en el contexto de la evaluación, motivado por una actitud de curiosidad y una creencia en el valor de la evidencia. Ahora tenemos las fortalezas para cada uno de los pensamientos. Comenzando por el constructivo, este tiene un menor costo de estrés y un mayor nivel de satisfacción personal. El creativo representa ser original y puede generar interés en algún ámbito de la sociedad. El destructivo realmente no tiene fortaleza alguna, ya que en este pensamiento abunda la negatividad. Para el dicotómico categórico, este es un pensamiento cerrado, por lo que podría decirse que es algo centrado. El ecológico garantiza el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. El emocional representa algunas fortalezas como la autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidad social. El esotérico mantiene un estilo de vida apegado a sus creencias. El global local tiene una mayor capacidad de solucionar problemas a gran escala. El horárico tiene mayor visión de lo más mínimo. El pensamiento holista representa una mentalidad abierta y puede crear soluciones conforme al contexto o problemática. El indagatorio es capaz de plantear preguntas acordes a buscar una solución, lo que le llevará a una respuesta. El multidimensional es capaz de notar y apreciar distintas perspectivas. El pensamiento positivo es realista y con mente muy flexible. El procesar sistematiza los hechos, es decir, que los comprende mejor. El pensamiento prospectivo es capaz de manejar situaciones de planeación a futuro. El pensamiento racional es acertado y firme. El relacional es comprensivo y pensativo. El pensamiento reticular es capaz de conectar situaciones para llegar a una respuesta. El sistemático se adapta a resolver problemas complejos. Y el supersticioso realmente no tiene alguna fortaleza, solamente la creencia, ya que no se deja llevar por un pensamiento lógico, sino apegado a lo que cree. Por otra parte, también hay que comprender lo que son las debilidades de los pensamientos. En este apartado, pues realmente investigando, llegamos a la conclusión de que no todos los pensamientos presentan debilidades. Es más bien entender la forma en que trabaja constantemente ese tipo de pensamiento y pues presentan más fortalezas.
Para el constructivo, este podría sugestionar la forma de solucionar una problemática. El pensamiento creativo, pues existe debilidad cuando este pensamiento no se desarrolla en todos los ámbitos, es decir, que no es capaz de adaptarse totalmente a la creatividad de todos los tipos de situaciones que puedan existir. El pensamiento destructivo es demasiado pesimista y negativo, impactaría mucho en los logros personales. El pensamiento dicotómico categórico es un pensamiento algo cerrado y le impide lograr más de lo que pueda esperar. Pensamiento ecológico, puede existir una resistencia a la adaptación de tecnologías que no trabajan de manera sostenible. Para el pensamiento emocional, cuando no existe este pensamiento, se convierte en una debilidad realmente. El pensamiento esotérico no es abierto a nuevas ideologías. El global local no logra adaptarse a planos pequeños. El holárquico no puede ver los detalles generalizados. El pensamiento holista realmente no tiene debilidades. El indagatorio, al no encontrar un planteamiento suficiente, no podría encontrar una respuesta, ya que realmente se basa en formular preguntas muy exactas. El multidimensional no presenta debilidades. El pensamiento positivo puede llevarse decepciones en dado acontecimiento, pero lo podría sobrellevar. El procesal, si no existe un esquema, tendría problema con esa situación. El prospectivo se centra en pensar solamente a futuro, entonces ahí podría existir una debilidad. Pensamiento racional no mantiene debilidades, es el más cotidiano. El relacional es algo sistemático, podría fallar y no aceptarlo. El reticular no es capaz de observar mínimos detalles. Pensamiento sistemático tiene que entender todo por completo. Eso le podría resultar sofocante. Y el supersticioso solamente se adapta a su manera de pensar, es decir, que no es abierto. Eso sería una debilidad. Los tipos de pensamientos más relevantes para nuestra profesión, que es el marketing. Tenemos aquí 6 tipos de pensamiento, elegimos 6 como que los más importantes, los más relevantes de nuestra profesión, que serían el tipo de pensamiento indagatorio, el creativo, el multidimensional, el positivo, el prospectivo y el racional. Y elegimos el indagatorio porque uno como profesional de marketing o las personas que se dedican a esto tienen que investigar muy bien todo sobre la marca o sobre tu marca para poder realizar una estrategia viable. El tipo de pensamiento creativo lo elegimos porque tenemos que, como profesionales de marketing, ser creativos, ser innovadores en nuestras estrategias para sobresaltar entre la competencia. Elegimos el tipo de pensamiento multidimensional porque tenemos que ver todo desde diferentes perspectivas y no solamente de una para poder enfocarnos bien y crear mejor la estrategia. Porque si nos enfocamos en una sola cosa, puede que nosotros la veamos de cierta forma, pero que las personas la vean de diferente manera. Entonces tenemos que ver diferentes perspectivas antes de crear una estrategia. Elegimos el tipo de pensamiento positivo porque tenemos que ser positivos al momento de enfrentar cierto tipo de situaciones. En el tipo de pensamiento positivo, sus características son que es realista, es flexible y es adaptable a las circunstancias. Y uno como profesional de marketing tiene que tener todas esas características. Elegimos el tipo de pensamiento perspectivo porque el tipo de pensamiento perspectivo tenemos que ser estratégicamente o crear, como profesionales de marketing, tenemos que crear estrategias constantemente para garantizar un futuro posible, más que nada a la marca, si trabajamos en el departamento de marketing, a la marca a la que estamos trabajando o a nuestra propia marca. Y elegimos, por último, el tipo de pensamiento racional, que es el que en todo tipo de profesiones y todo tipo de personas debe de tener, que es el lógico, que es guiado por la lógica, un tipo racional, y por las deducciones correctas. ¿Cómo los tipos de pensamiento pueden facilitar nuestro aprendizaje? En el libro, principalmente en el libro, vienen 20 tipos de pensamientos, pero todos estos tipos de pensamientos nos sirven para poder sobrellevar nuestra
nuestro desempeño como personas tanto en la escuela como en el trabajo como en nuestra vida diaria. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por la atención.